Hola, bienvenido, bienvenida. Qué bendición poder estar con ustedes compartiendo este tiempo precioso en la presencia del Señor, al cual amamos, por el cual somos, en el cual vivimos. Le damos la bienvenida, le damos las gracias a Dios primeramente y después a todos ustedes por estar ahí, por tener hambre, sed de la palabra. Vamos a empezar este primer bloque, llamamos devocional, aunque no es una hora muy de buscar a Dios en la mañana para tomar el maná, pero sí estamos empezando el día, ¿verdad? Así que es bueno que podamos centrarnos en las cosas importantes, las cosas de la vida eterna. Vamos a empezar un tema hoy muy interesante que abordaremos varios programas y que he titulado ¿De qué espíritu eres? ¿De qué espíritu soy? Podemos preguntarnos y uno dirá, bueno, ¿cómo que de qué espíritu? Vamos a tratar de explicar. Miren, en Lucas 9 hay un pasaje que quiero leer, vamos a ir introduciendo. Dice en el versículo 51, cuando se cumplió el tiempo en el que Jesús había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, es decir, determinó tomar la copa, beberse esa copa. Él sabía que iba a padecer y determinó, decidió, propuso en su corazón, como hizo Daniel en el capítulo 1, que la voluntad de Dios primaba y era prioritaria a cualquier otra voluntad personal. Así que de esa manera tomó la decisión y para ello, dice en el 52, estamos en Lucas 9, versículo 52, envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Así que este Jesús, que había tenido un encuentro con la samaritana, que había de alguna forma reconciliado esa actitud agria entre judíos y samaritanos, este Jesús, que era respetado, temido, decide entrar en una aldea de Samaria. Pero se dan ciertas circunstancias que dice el versículo 53, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Quiero detenerme aquí. Jesús era un hombre especial, todo el mundo lo amaba, lo respetaba, pero en este momento Jesús no era el Jesús de las multitudes, el Jesús con una sonrisa, no que no estuviera sonriendo, él estaba en paz con Dios, pero él estaba centrado en algo importante. Quería pasar un tiempo especial con sus discípulos para enseñarles que es prioritario hacer la voluntad de Dios antes que la nuestra. Es necesario someter nuestra carne, nuestra voluntad, nuestra alma a la del Padre. Y en ese momento él estaba centrado y lo vieron con un aspecto diferente y no lo dejaron entrar. Ahora, escuche. No lo dejan entrar y nos dice el versículo 54, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? No sé si usted se percata, pero es terrible lo que ellos en ese momento determinaron y sugirieron. En ese momento ellos están sacando primero una comparativa que nada tiene que ver. La comparativa de que Elías hiciera bajar fuego del cielo con que ellos mandaran bajar fuego del cielo no tiene nada que ver. Primeramente, Elías no se estaba vengando de nadie. Elías estaba demostrando que Jehová, que Dios, es el único Dios verdadero. Y que los Baales, los falsos profetas y los profetas de Acera no tenían nada que hacer, no tenían poder para provocar una acción divina. De modo que Elías tenía la aprobación de Dios y estaba conforme al corazón de Dios para que el fuego del cielo bajase y manifestase la gloria de Dios. Sin embargo, aquí estos dos discípulos, Jacobo y Juan, están sacando el texto del contexto para crear un pretexto y vengarse. Y miren con qué espíritu. Querían vengarse de personas que simplemente habían dicho no a Jesús. No entres aquí, no te vamos a recibir. Jesús tiene un espíritu diferente. Nosotros necesitamos ese espíritu. Jesús no entró en una polémica. ¿Es que acaso él no podía haber forzado, haber orado, haber determinado, haber enviado un ángel? No. Jesús no entró en polémica. Jesús directamente acató, aceptó. Dice que cuando ellos dijeron, ¿quieres que mandemos? Tomándose una atribución que ellos no tienen, pero estaban quizá muy subidos, estaban en ese momento almáticamente emocionados, y dice, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías? Que no es como lo hizo Elías, no es con el mismo espíritu, y los consuma. Si nosotros observamos, Jesús
no vino a destruir, no vino a perder, sino a salvar lo que se había perdido. El espíritu correcto de Jesús, y empezamos ya a aplicar a nuestra vida, el espíritu correcto de Jesús no es destruir, no es eliminar, no es subyugar. El espíritu correcto de Jesús, cuando es enviado por Dios, cuando Él decide también voluntariamente venir a salvarnos, es salvar lo que se ha perdido. En vano hubiera venido Jesús a la tierra si en un momento de quizá humillación, en un momento de no reconocimiento, Él hubiera actuado de una manera carnal, de una manera en un espíritu incorrecto, en el espíritu del príncipe de este mundo. Sin embargo, Jesús no actuó así. Los discípulos fueron tentados. Miren la respuesta de Jesús. En el versículo 55 está la base de varios programas que vamos a estar meditando en esto, aplicándolo a nuestra vida. Dice, entonces, volviéndose Él, los reprendió. Gloria a Dios y amén, que nos reprenda el Señor cada vez que vamos a tomar una determinación, una acción que nada tiene que ver con su espíritu. Podemos sacar el texto del contexto, crear un pretexto y podemos hacer muchas cosas. Que Dios nos reprenda, porque Dios no ha venido a hacer, ahora te vas a enterar, tú no sabes con quién hablas, va a venir la ira de Dios. Cuidado con ese tipo de cosas. Oye, lleva cuidado, yo soy el cabeza. Cuidado con ese tipo. No sabemos de qué espíritu somos, no sabemos de qué espíritu somos. En muchas ocasiones nos tomamos un atrevimiento y usamos de violencia en un espíritu incorrecto, porque Dios es príncipe de paz, Padre de misericordia, y nosotros tenemos que ir en ese espíritu, sí con justicia, sí con determinación y con firmeza, sí que no aprobando la pecaminosidad, pero dice que los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y dice que se fueron a otra aldea. Observe, se fueron a otra aldea. Jesús no entra en polémica, no entra en contienda, Jesús no se deja provocar, Jesús no entra en una situación de enfrentamiento. Así debemos de ser nosotros. Nosotros, dice la palabra de Dios, Pablo a Timoteo, le dice, el siervo del Señor no puede ser contencioso, sino amable, pacífico. Nosotros no podemos tener un carácter contencioso, no podemos estar polemizando, no podemos estar violentando. Dios es príncipe de paz. Nosotros tenemos la paz de Dios, Shalom Adonai. Dios está en nosotros y somos un referente, somos la luz del mundo y tenemos que funcionar en ese espíritu del Señor. Y, concluyendo, habrán situaciones en nuestra vida. Y yo le dejo el reto, un reto para esta semana. Habrán situaciones en esta semana en las que alguien le va a humillar, le va a defraudar, le va a fallar, le va a faltar al respeto, quizá en el hogar, quizá en el ámbito laboral, en el trabajo, quizá los amigos, quizá la familia. No se deje provocar, piense. Yo le pido a Dios en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo traiga a nuestra mente, a nuestro espíritu en el momento propicio esa pregunta, ¿de qué espíritu tú eres? Nos vamos a parecer a nuestro Padre, vamos a llevar el ADN, la genética de Dios, vamos a actuar como Jesús, o nos vamos a parecer al que era nuestro Padre, al príncipe de este mundo, al padre de la oscuridad, de las tinieblas. No puede ser. No entre en polémica, dé media vuelta y márchese. Agache la cabeza. La blanda respuesta quita la ira. La palabra áspera hace subir el furor. No se deje provocar. Yo solo introduciendo un tema muy interesante que vamos a ver en otras semanas, le digo, ¿de qué espíritu usted es? Con otra pregunta después, ¿y de qué espíritu va a empezar a ser? Es verdad que el enemigo va a querer tentarnos nuestra propia carne, nuestro orgullo, nuestra alma, está rebelde, revolucionada, quiere tomar el control, porque en el tiempo de Adán nuestro espíritu murió. Y ha estado muerto, el alma tomó el control, la mente, las emociones, el ánimo, la voluntad tomó el control. Pero con Cristo Jesús nuestra alma resucitó, nuestra alma se ha reincorporado a la vida y ahora nuestro espíritu, se ha reincorporado a la vida. Él ha resucitado nuestro espíritu como diciendo, fulanito, fulanita, sal fuera como a Lázaro. Entonces nuestro espíritu resurgió, ahora vive.
Y ahora es el Espíritu el que tiene que tomar el control. Hay que alimentar el Espíritu con la palabra, con la oración, con la alabanza, con la adoración, con la sujeción, con el servicio, con la coinonía, con todo lo que es de Dios, para que nuestro espíritu esté fuerte y tome la rienda de nuestra vida, subyugue y sujete al alma y al cuerpo y podamos ser más que vencedores. No se deje provocar. Ese es mi reto. Tenga una semana donde usted pueda poner, como dijo Jesús, solo en el Espíritu se puede hacer eso, la otra mejilla. Donde usted puede ir a la segunda milla. Donde usted puede dejar el pleito. Donde usted puede confrontarse a sí mismo en lugar del otro para ser como Jesús. Le dejo este reto esta semana. Quiero orar por usted para que usted analice de qué espíritu es. Pero yo le digo, vamos a empezar a actuar, a vivir con el Espíritu de Cristo. Vamos a tener el Espíritu resucitado para comportarnos como Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te entregamos nuestra vida. Yo clamo por aquellos que se han dejado provocar, que tienen una enemistad, que no han perdonado en su corazón, por las personas que quizás están pasando un momento de aflicción, de tribulación, de angustia, para que seas tú poniendo en nosotros la seguridad de que somos de un espíritu superior, como lo era Daniel. Daniel dice que era superior a los demás, tenía un espíritu superior. Por eso los sátrapas le tenían envidia, pero él no entró en provocación. Así Jesús no lo dejaron entrar en Samaria y dio media vuelta y se fue a otra aldea. No importa. Lo importante es salvar, dar testimonio, ser luz, no entrar en polémicas, discusiones que no traen nada bueno. Por eso, Señor, nos analizamos, nos vestimos de esta palabra, nos la ponemos como una ropa que nos va a cubrir toda la semana. Y seguiremos hablando de este tema, pero ¿de qué espíritu sois? ¿De qué espíritu eres? Del Espíritu de Cristo, del Espíritu reconciliador, del Espíritu pacificador, del Espíritu que da vida. En el nombre de Jesús te pido que eso sea una realidad. A cada persona que nos está siguiendo y a mí mismo y a los que estamos aquí, queremos vivir eso cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Pues con este reto que continuaremos la próxima semana, vamos a ver un vídeo, 3, 4, 5 minutos, y volvemos con el tema que tenemos pendiente de los pactos de Dios en compañía de nuestro habitual invitado. No se retiren, volvemos enseguida. Te podrás equivocar, pero Dios estará ahí para perdonarte siempre. Podrás alejarte de Dios, pero nunca estar tan lejos, donde Él no te pueda alcanzar. La Biblia dice que Dios es amor, y este concepto tiene un significado más profundo de lo que imaginamos. No es que Dios ame y ya. El concepto de Dios es amor es muy grande. Nos enseña que a nuestro alrededor va con nosotros la presencia del Espíritu de Dios, que la esencia de nuestro Señor es eso, es amor. Que en el corazón de Dios solo vive y reina el amor, porque todo lo que ha hecho refleja que Dios es amor. Desde los cielos, las aguas, las nubes y el sol reflejan el amor tan grande que Dios tiene en su corazón. Las flores del campo, los animales de la tierra, las aves de los cielos, el aire que respiramos, todo refleja el amor de Dios, que todo lo hizo minuciosamente, cuidando cada detalle en el momento de la creación. Y la obra más maravillosa del amor de Dios has sido tú. Dios te creó y te formó, y es quien más te conoce, porque no se tomó a la ligera tu diseño. Dios pensó detenidamente cómo te iba a hacer, y te creó así. Perfecto, perfecta. Pensó cada detalle de ti y puso en tu corazón su esencia, que es el amor de Dios. Tú eres una creación maravillosa, que ante los ojos de Dios eres perfecto. Nunca pienses que Dios se equivocó al formarte. No ha sido así. Dios hizo un plano perfecto de tu estructura. Reflexionó cada fragmento y cada parte que iba a colocar en ti. Dios, cuando te formó en el vientre de tu mamá, ahí hizo la obra perfecta. Por eso siempre ten en mente que Dios te ama, porque eres un hijo apreciado y un hijo hecho con mucho amor.
Por eso, te podrás equivocar, cometer errores, tropezar y estar en la lona. Pero Dios te ha de levantar y perdonar todas tus faltas. Podrás estar triste, deprimido, cansado, pero Dios te ha de dar nuevas fuerzas para que tú salgas adelante. Dios todo lo puede. Nunca dudes de que Él puede darte lo que necesitas y arreglar cualquier detalle en tu vida. Para Dios no hay imposibles. Hoy atesora esto en tu corazón. No importa tu pasado, Dios con su poder y amor puede cambiar el rumbo de tu vida y hacerte conocer los caminos que Él tiene preparados para ti. Nunca es tarde para retomar el camino y acercarse a Dios, porque Él nos espera con los brazos abiertos. Él te espera con los brazos abiertos porque te ama, y es quien mejor te conoce y sabe por lo que estás pasando. Nunca nadie podrá quererte más que Dios, ni ayudarte mejor que Él. Hoy, busca a Dios, porque Él ya ha tocado tu puerta, y espera que lo recibas, así como Él te espera a ti, con los brazos abiertos. De corazón, voz Beluna. Dedicada, pueblo adquirido, comprado por Dios a Amén. Través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Amén. Con un propósito, Ajá. anunciar las virtudes Amén. de Cristo. O sea, tenemos esa nueva identidad, pero Sí, detrás de esa nueva identidad que Dios nos da, hay un propósito Amén. grande y eterno Sí, en señor. Dios, que es que anunciemos, que proclamemos, que profeticemos sobre las virtudes que Cristo demostró aquí en la tierra. Amén. Y vimos que la primera virtud era la salvación. Dios Ajá. era nuestro Salvador, es nuestro Salvador, y esa era la primera de las virtudes que deberíamos anunciar. Hemos sido Amén. salvos por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, sin merecerlo, En y absoluto. nosotros debemos transmitir la salvación a los demás. Y el segundo, que es donde andamos, es el tema de la humildad. La humildad, Jesús dijo: sed mansos y humildes de corazón, como yo lo soy, ¿no? Entonces ahí vimos, y a través de muchas, digamos, opciones y aperturas sobre este tema, porque tiene muchos aspectos, hablábamos de el aspecto de reconocer los pecados cuando los cometemos. Y estábamos estudiando con respecto a este tema la vida de David, cuando pecó, el Salmo 51, ¿no? Cuando él reconoce y ve su pecado. Así es. Y nos hacíamos, creo que este fue el hilo donde dejamos el último programa de la temporada pasada, haciéndonos un par de preguntas. ¿Qué hacer cuando hemos pecado? Y la segunda es cómo podemos levantarnos. Ajá. Porque claro, el enemigo te va a hacer pecar, y una vez Claro. que te ha hecho pecar, va a querer destruirte, ¿no? Entonces hay una solución, y estas soluciones y esta respuesta a estas preguntas las vemos analizando el Salmo 51, escrito por David después de arrepentirse Amén. del pecado que cometió con Betsabé, ¿no? Gracias a la confrontación de Natán. Claro, Que y podemos de tomar al profeta Natán como también una predicación, la palabra que cada persona pueda leer en un momento determinado, que nos dejemos. Eso sería interesante, Claro, esa humildad, claro. que todos estamos expuestos de Sí. alguna forma a poder cometer un error. Entonces, que nuestros oídos estén atentos, nuestro corazón abierto, que si en un momento determinado somos corregidos o confrontados, Claro. tengamos la actitud Date no de cuenta. Saúl, sino de David, que Saúl no atendió, cuando el profeta Samuel le habló que había pecado, y eso es obstinación, y eso es peor que la idolatría y la hechicería. Pero sin embargo, David sí atendió, y luego, aunque pagó consecuencias, fue restaurado. Claro. Ese es el kit de la cuestión. Hay que resaltar que Natán fue enviado por Dios, y Natán fue valiente. Natán fue una persona, un siervo de Dios, que le podía haber dicho a Dios: ¿cómo voy a ir yo al rey a jugarme la vida, a decirle que es un pecador, que ha cometido un asesinato?
que ha cometido primero adulterio y después asesinato. Sí, pero en con la persona alevosía, de Urías. premeditación y con todas las... Sí, pero agravantes. él fue valiente. Claro, él fue valiente sin y dio el paso. Porque el rey podía haber tomado varias decisiones. David podía haber dicho, levantar el cetro, señalarlo, y entonces hubiera entrado la guardia y lo hubiera asesinado, lo hubiera matado. Podía haberlo negado, ¿no? Como era el rey, claro, y su supuesto, palabra era la verdad. Y también, gracias que tomó la última, ¿no? Que era reconocer su pecado, amén. ¿no? Además su corazón estaba dispuesto, simplemente estaba ciego por el pecado. El pecado le había cegado, la carne, el alma le había cegado. Y vemos esa humildad, cuando él es confrontado, porque Natán no fue a condenarlo, sino a decirle, estás ciego, David, mira lo que has hecho. Entonces, que es importante, porque muchas personas se sienten mal cuando alguien, en una forma correcta, o la misma palabra de Dios, o el Espíritu Santo, siempre hay una salida al pecado. Y Dios perdona. Y así nosotros debemos de perdonar, pero Dios perdona el pecado. El que confiesa el pecado y se aparta, alcanza misericordia, pero el que lo encubre no prospera. Entonces, confesemos el pecado, apartémonos del pecado. Es la clave. Pero, Eusebio, que quede claro que Dios lo toma, lo echa en lo profundo del mar y nunca más se acuerda. O sea, si alguien viene a recordar un pecado, que alguien ya se arrepintió y ya saldó con Dios, eso es un problema de la persona que desconoce el corazón de Dios. Claro. Porque a veces puede ser que en el mismo pueblo cristiano personas estén como con un rencor, un resentimiento que tienen en la mente el pecado que alguien cometió. Ese no es el espíritu correcto. Claro, bueno. El espíritu correcto es que Dios perdona, olvida, echa en lo profundo del mar, y si la persona ya se arrepintió, ya hay una amnesia divina. Sí, la situación que plantea David es una situación modelo. Yo siempre digo que la Biblia está escrita, las cosas que el hombre hizo bien, para que las imitemos, pero las que hizo mal para que aprendamos a tomar la lección y no hacer lo mismo. Pero David aquí reaccionó perfectamente, sí. ¿no? Vemos que para responder a la pregunta ¿qué tenemos que hacer cuando pecamos? ¿Qué hizo David cuando pecó? Pues primeramente él tuvo una profunda convicción, o sea, estaba convencido de que su pecado era grave. Amén. O sea, a veces minimizamos el pecado. Le llamamos, tropiezo, fallo, error, fallo, mi debilidad. El pecado, el Señor conoce mi corazón, claro, no era mi intención. El pecado hay que llamarlo por lo que es. Claro. Y David dijo que era transgresión, transgredir, violar la ley. Y entendió que contra Dios, solo contra Dios había pecado. No era contra la persona, que también el daño, pero sí, contra Dios, los mandatos, la ley, el orden. Todo pecado va dirigido contra Dios. Todo pecado que es infracción de la ley de Dios, o sea, desobedecer la palabra de Dios, aún en las pequeñas cosas que a veces decimos, no, esto no tiene importancia. Claro. No. Toda desobediencia a la palabra de Dios es pecado. Claro. Entonces vemos que la convicción conlleva llamar al pecado, como hemos dicho, por lo que es, sin quitarle, no minimizarlo. Debemos saber y reconocerlo. Amén. Entenderlo, que estás pecando contra Dios, que tienes que apartarte del pecado, porque hay muchas personas que lo reconocen, pero se van a casa y siguen pecando. Entonces, ese no es, o sea, la misericordia, como tú bien has dicho, en el Salmo 37, creo que es verso 5, habla de eso, David, dice, el que reconoce su pecado, el que lo reconoce y se aparta, entonces Dios tiene misericordia de él. Pero si lo reconoces y no te apartas, la misericordia de Dios es imposible. No vas a prosperar. No prospera. Entonces, el segundo paso, porque él tuvo dos pasos. El segundo es escuchar la voz de tu conciencia. David lo hizo. La voz de la conciencia conlleva prestar atención, porque escuchar no es oír. Tú puedes oír y no prestar atención. Entonces, debemos prestar atención a la voz de nuestra conciencia, no desvalorarla. Tampoco menospreciarla, que hay muchas personas que la menosprecian, y sobre todo no cauterizarla, claro, no hacerla insensible, ¿no? Por supuesto. Que es lo que significa. Y saber también que el Espíritu Santo nos habla a través de nuestra conciencia, ¿no? Eso es importante. Sin duda. Entonces, si volvemos al Salmo 51, que estamos analizándolo, vemos que David dejó bien claro cuál era su pecado y que su pecado venía de una naturaleza pecaminosa. Amén. Si leemos en el verso 5, dice, en maldad he sido formado, he sido concebido.
y en pecado me concibió mi madre. David, como cada uno de nosotros, llegó a este mundo con una naturaleza pecaminosa. Caída. El pecado de la caída de Adán y Eva, ¿no? El apóstol Pablo lo reconoció y reconoció esta realidad, y podemos leer en Gálatas capítulo 6, verso 1. Dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, controlándonos. No sea que tú también seas tentado. Qué importante, ¿eh? Qué importante No dice júzgalo, échalo, pégale una reprimenda. Dice que la finalidad es restaurarlo. La finalidad es no juzgarlo por su pecado, ponernos en el lugar de él, intentar comprenderlo, declararle como Natán lo que hizo para que él se arrepienta, pero ya a partir de ahí, ya, o sea, si no se arrepiente, queda en las manos del Señor, y si se arrepiente hay que darle la oportunidad. El trabajo de todo cristiano, de todo verdadero cristiano o verdadero discípulo del Señor, es eso, es restaurar. Claro. Tú no eres nadie para condenar, puedes juzgar, porque la Biblia dice que juzgaremos a las naciones. Puedes entender que lo que tú has hecho está mal, se lo puedes decir, pero no condenar, porque tú no eres juez. Claro. El juez es Dios, que es el que dice: aquí tomo yo esta decisión, condeno o no condeno. La palabra habla de eso, que hay que juzgar con justo juicio, que dejemos el juicio a Dios, que todas esas cosas son delicadas, que Él conoce las verdaderas intenciones del corazón. Igual tú puedes estar en tu impresión o tu orientación sobre esa persona, o lo que tú conoces de esa persona, puedes estar en un error. Mira, hay un caso jurídicamente muy claro. La persona, y estas cosas pasan, la persona que aparece en un momento determinado con las manos en un puñal y abre alguien la puerta y tendido un cadáver. Claro. Y en ese momento, y eso se estudia como algo jurídico, ¿no? En ese momento esa persona está intentando quitar el puñal, pero cuando llegan las personas y lo ven, piensan que acaba de matarle. Claro, o sea, ¿quién sabe la verdad? Si no hay una cámara que grabó, ¿quién sabe la verdad? Entonces, nosotros no sabemos todas las cosas. El único que la sabe bien. Es un ejemplo. Claro. No sabemos con qué intención, no sabemos qué pasó. No, es que no tenemos ni idea. No. Y hay que llevar cuidado. Ahora, eso sí, como Natán, enviado por Dios. Y así hay muchos que somos enviados por Dios, o otros que son enviados por Dios, en un momento determinado, a hacernos ver que nuestro camino es incorrecto. Correcto. Tengamos la sabiduría, la humildad de escuchar, de analizar y de ponernos a cuentas con Dios. Esa es la mansedumbre que debe haber en cada uno de nosotros, ¿no? Aceptar la exhortación. A veces, porque alguien que a lo mejor lleva muchos menos años que nosotros, digamos, en el Señor, nos dice algo, nos llama la atención por algo que no estamos haciendo bien, como que nos da algo en contra de esa persona. Y lo que tiene que estar es agradecido, porque te ha hecho ver que tú andas por mal camino. Y si no, pues no pasa nada, si no, pero bueno, se examina uno y se acabó. Si hizo hablar Dios a la mula, al asna de Balaam, porque no puede hacer hasta un niño. Hay que escuchar, por lo menos escuchar. Claro. Lo cual no quiere decir someterse, pero sí escuchar, analizar. Y luego analizar si es la realidad, ¿no? Porque Dios a veces puede hablarnos, como bien has dicho, por cualquiera. Una muda asna. Sí. Bueno. Y es que además, a los niños yo he visto cómo Dios los usa de vez en cuando, claro y viene a decir algo que viene de parte de Dios, pero con claridad, ¿eh? No hay que desechar nada. También. Pablo también dijo de sí mismo y de los demás, que en Efesios capítulo 2, verso 3 podemos leer, dice: entre ellos, o sea, entre las personas del mundo, entre las personas inconversas, todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos, por naturaleza, objetos de la ira de Dios, como los demás. En nuestra naturaleza pecaminosa no habita nada bueno. Claro. Eso tenemos. Nuestra carne, si no la sometemos al Espíritu, siempre va a dominarnos y nos va a llevar a hábitos no buenos. Claro. Porque a la misma destrucción, a la misma destrucción nos lleva. Hay un dicho por ahí que se dice que la cabra siempre tira al monte, ¿no? Sí, pues aquí podemos aplicarlo, o sea, la carne siempre busca su satisfacción, ¿no? Por eso hay que someterla al Espíritu, ¿no? Hay que alimentar el Espíritu a través de la palabra de Dios, de la meditación de Dios, y así poder someter los deseos
carnales, ¿no? Amén. Alguien cuenta que compró una cerdita, la llevó a casa, la cepilló, la bañó, la metió en la bañera, le echó perfume, le puso un lazo y la tuvo ahí unos días. Se puso a llover, la cerdita se fue al barro, se revolcó. En el primer charco que vio. Vamos, y con lo bonita que tú eras. Así es la naturaleza pecaminosa, carnal nuestra. Siempre está esperando la oportunidad que se abra un poco la puerta y esté el fango y la porquería para revolcarse. Vienen de esa naturaleza, ¿no? Hay muchas anécdotas con respecto a eso, ¿no? Salomón en el libro de Proverbios, el capítulo 30, el verso 12, dice: hay generación limpia en su propia opinión. O sea, quiere decir que se cree estar bien con su manera de hacer, su manera de vivir. Hay personas, hay generaciones que se creen así que lo que hacen está bien hecho, porque les agrada a ellos, porque llegan a estar viviendo en pecado sabiendo que es pecado, porque dicen que Dios quiere que sean felices. Y como ellos son felices con esa forma de vivir, pues piensan que es de Dios. O sea, arreglan el mensaje de la palabra de Dios, arreglan la Biblia a su forma. Sí, la adaptan, la fuerzan. Entonces, por eso aquí Salomón con su sabiduría dice: hay gente, hay personas que se creen que están bien, pero realmente están sucias, porque dice: si bien no se han limpiado de su impureza. Creen que están limpios, pero siguen sucios. Y hay sectas que han nacido así. Sí. Hay sectas que toman parte de la Biblia, la aplican, pero ignoran otras. Y ellos de eso hacen una doctrina y la imponen. Y a personas que no tienen una base doctrinal y no tienen un discernimiento, aunque tienen un buen corazón, pues los llevan y los arrastran. Pero porque no hay un deseo a veces de buscar la verdad. A veces las personas se conforman cuando alguien les dice lo que les agrada al oído. O sea, porque yo siempre digo que debemos predicar lo que el ser humano necesita oír, no lo que quiera oír. Claro. Porque halagos nos gustan a todos. No somos motivadores, sino anunciadores de la verdad. Entonces tenemos que llamar al pan y al vino y decir que el pecado es lo que es el pecado y no lo que yo opino que es el pecado. Hay personas que dicen: no, esto yo opino que no es pecado, porque no hay conciencia de pecado. David tuvo conciencia del pecado, tuvo convicción de pecado, y entonces supo reconocer su pecado. Ese es el problema de hoy en día, dentro del ser humano, de la humanidad, incluso alguna parte de los de la iglesia, los que se llaman cristianos, porque yo pienso que la iglesia, hay muchas iglesias hoy en día, estamos en la época de la apatía, ya lo anunció Jesucristo en los últimos tiempos. Y la apostasía. La apostasía, la apatía, me da igual todo, yo soy salvo y los demás que corran. Entramos en esa dinámica y no llegamos a darnos cuenta cuál es el papel de la iglesia y de los creyentes hoy en día. Nosotros tenemos que anunciar las virtudes de Cristo, como estamos estudiando. Y anunciar las virtudes de Cristo es vivirlas nosotros primero. Amén, por supuesto. Y cuando tú vivas tu humildad, el tema que estamos tratando, y tú reconozcas tus fallos, tus pecados, te arrepientas, te apartes, estás en la línea de Dios. Amén, así es. Ahora, no formes un Dios a tu medida, que es lo que muchos cristianos, llamados cristianos, hoy en día hacen. Y además te discuten, se enfrentan a ti y quieren hacerte ver que lo que hacen es correcto. Cuando tú analizas la palabra de Dios y te das cuenta que lo que hacen no va de acuerdo a la palabra de Dios. Así es. Entonces tienes que soltarlo. Y tienes que soltarlo, eso sí. A veces se nos va la mansedumbre porque se ofuscan en que están bien. Y luego quieren transmitirle eso a los débiles de la congregación. Y te pueden crear un cisma sin darte cuenta. Entonces, el Evangelio hay que predicarlo como es. La verdad, solamente hay una verdad. Claro, un camino, una verdad y una vida, no hay más. Y si no está de acuerdo a la verdad, estás en la mentira. Claro que sí. O sea, no hay término medio, aquí no hay oscuros, ni blancos, ni medio oscuro, ni medio blanco. O eres blanco o eres negro. O estás en la verdad o estás en la mentira. O estás en el reino de la luz, que es el reino de Cristo, o estás en las tinieblas, en la ignorancia, en el pecado, que es el reino de Satanás. Claro. ¿No? Por este motivo debe haber un cambio de rumbo en el ser humano. Dejar de seguir la tendencia de nuestro sentido, de nuestra carne, de nuestros sentimientos. Amén. También la tendencia que llevan otros que nos conocen y que nos rodean y que no conocen a Dios, no lo reconocen y a veces seguimos la tendencia de ellos, sino seguir al único Dios real y verdadero.
Amén. sin importar lo que los demás digan. Y en tiempos peligrosos como los que estamos, y tú bien dices, también tenemos que ser muy sabios de no dejarnos arrastrar por las corrientes de este mundo, de no dejarnos llevar por lo que este mundo quiere imponernos, Claro, como normal, que se llama lo bueno malo a lo malo bueno. Sí, Entonces llega un momento que la iglesia es como la resistencia, estamos resistiendo, es como un dique de contención, pero que está preservando como una trinchera Claro. para que no nos venga la munición de fuera, todas esas semillas de maldad. Y cuesta trabajo, cuesta trabajo porque las personas vienen de un mundo que está perverso, Claro. y tienen que encontrarse con un Dios que es santo, y tienen que deshabituarse de la imperfección. Claro, y tienen que deshabituarse de lo Claro. que están viviendo como algo correcto, pero que no lo es. Lo que hay que tener en cuenta es que el pecado nos aleja de Dios. No solamente nos aleja, sino que crea una barrera que Dios no se puede relacionar con la persona porque hay algo que lo impide. Y ese algo es el pecado. Y el pecado, vuelvo a repetir, es toda infracción a la ley de Dios. Entonces, cuando tú cometes un pecado y no te arrepientes, porque una cosa es cometer un pecado, todos podemos cometer un pecado. En un determinado momento, por lo que sea, te equivocas, pero te arrepientes rápidamente. Te enfadas con tu esposa, le das un mal grito o lo que sea, porque yo que sé, te ha ido mal en el trabajo, pero te arrepientes. Y entonces, ese arrepentimiento sincero, si tienes que restaurar, restaura. Si tienes que pedir perdón, pide perdón. Y entonces tenemos a Jesucristo como abogado que nos hace reconciliarnos otra vez con Dios. O sea, desaparece ese muro a través del arrepentimiento y a través de pedir perdón. Pero si yo reconozco el pecado, pero no me aparto de ese pecado, Dios no puede estar al lado mío. Dios no perdonó a Jesucristo, tuvo que morir en la cruz. ¿Por qué murió Jesucristo en la cruz? ¿Por qué permitió que el hijo de Isaac, el hijo de Abraham, Isaac, no muriera? Y sí permitió que muriera su hijo Jesucristo. Para quitar el muro de separación con Dios, que era el pecado. Amén. Por eso dice la Biblia que Él cargó con todos nuestros pecados. Y era el Cordero de Dios que quitaba ese quitaba pecado del mundo. Era el único que podía. Los sacrificios antiguos del antiguo pacto cubrían el pecado. Temporalmente. Pero Jesucristo dice que quitó. Lo arranca. Lo arranca, o sea, lo borra. O sea, tú puedes tener una mancha en la camisa y puedes ponerle algo encima y no se ve la mancha. Ajá. Pero cuando se lava, y se lava, el pecado se lava con la sangre de Cristo, el pecado desaparece, la mancha desaparece, ya no queda mancha, ¿no? Sí, sí. Y esa es la cuestión. Por eso debemos cambiar de rumbo, porque a veces nuestros pensamientos, los caminos, la sabiduría nuestra, no tiene nada que ver con los caminos y los designios y la sabiduría de Dios. Así es. Y lo dice Jeremías, ¿no? Podemos leer, si quieres, en Jeremías 29, el verso 11. Dice, porque yo conozco mis designios, mis pensamientos sobre vosotros, dice Dios, pensamientos, designios de bienestar. Es lo que quiere para nosotros. Claro. Y no de desgracia. Que la trae el pecado. De daros un porvenir y una esperanza. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. Claro que sí. Entonces, ¿qué impide que esa voluntad de Dios, que ese plan de Dios se cumpla en nuestra vida? Pues es precisamente el pecado. El pecado hace que lo que Él tiene bueno para nosotros no lo podamos recibir. Se desactiva. Se desactiva, se corta la comunicación. O sea, la relación, digamos, que hay entre Dios y nosotros se corta. Como un cordón umbilical que está alimentando, Claro. Dios como madre, digamos, está alimentándonos a nosotros por ese cordón. Claro. Y el pecado lo obstruye. La madre, ¿qué quiere para el hijo? Por lo mejor. Lo mejor. ¿Qué quiere Dios Claro. para sus hijos? Lo mejor, Él quiere lo mejor. Pero si tú te cortas de la vid, si tú dejas de recibir la savia, porque a veces pensamos que es el tallo quien produce el fruto. No es el tallo Claro. quien produce el fruto. Por supuesto. Es la savia que va Claro. adentro. Porque si tú cortas, Ajá. eso se muere, se seca. Claro. Lo que le da vida es Estar la adherido. savia. Y la savia tú y yo la tenemos, que es el Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos Así da es. vida, que nos dirige, que nos controla y que si nosotros andamos en su disposición, Pero Dios nos bendice.
fíjate el plan del príncipe de este mundo, ¿no? Se alía a nuestra carne y a nuestra alma para conseguir que nuestros pensamientos sean cambiados. Claro. La mente sea cambiada. Entonces, lo que sutilmente hace invadirnos, hace como lo del caballo de Troya, nos invade la mente, mete dentro de nosotros pensamientos que no son los de Dios, porque sabe que con los pensamientos, si nuestros pensamientos son sus pensamientos, los pensamientos de Dios, si nosotros andamos en su santidad, es bienestar y no desgracia, porvenir y esperanza. Claro. Pero cuando nosotros cambiamos la mente y hacemos lo indebido, obstruimos sin darnos cuenta, pero ocurre, se obstruye ese cordón umbilical y en lugar de recibir ese bienestar, esa bendición, nos viene la desgracia. Las consecuencias del pecado hay que pagarlas. Claro, se corta el fluir del Espíritu Santo en nosotros, el fluir del amor de Dios hacia nosotros. Hay algo que lo impide. Yo siempre, cuando hablo de esto, comparo la huerta, ¿no? Cuando te pones a regar en un huerto, ¿no? Sí, sí. Vemos que si tú pones un tablacho, el agua no pasa. Entonces, a veces, ¿qué hacemos? El pecado es el tablacho que corta. Claro, la bendición, la entrada de la bendición. Y la entrada de la bendición a nuestra vida. Claro. También en Isaías capítulo 55, el verso 9, dice, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos. Amén. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hay gente que piensa que su vida está bien. En cambio tú la ves y no ves fruto. Claro. Ves una vida mediocre. El fruto hace el árbol. Claro, es justo, lo ves sin gozo. Entonces algo no funciona bien. Porque si tú estás en comunión con Dios, aún en la tribulación, aún en los problemas, aún en las dificultades, el gozo está en nuestra cara, se nota, ¿no? Porque el gozo no depende de las circunstancias. El gozo depende de que Dios reine en tu vida. Amén. Y cuando Dios reina en nuestra vida, cuando nosotros tenemos una buena relación con Dios, aunque tengamos problemas, que los tenemos, todos tenemos problemas, el gozo no desaparece. Amén. Porque es nuestra fuerza. Sí, Señor. En Juan 15:11 dice, estas cosas os he hablado, es decir, el Evangelio, toda la enseñanza de Jesús, dice, para que seáis tan felices como yo. En la Reina Valera dice, para que mi gozo esté en vosotros, claro, y vuestro gozo sea perfecto o cumplido. Pero en otra versión, nueva traducción viviente, dice, para que seáis tan felices como yo. O sea, el gozo viene de ser obediente a Dios, de tener su mente y de querer agradarle. Tú ten en cuenta que cuando realmente somos hijos de Dios, si somos hijos de Dios, tenemos los genes de Dios. Claro. Por ejemplo, Dios es amor. En el Espíritu somos como Él. En el Espíritu tenemos que ser amor. Y tenemos que amar incluso a aquellos que nos odian. Amar a nuestros enemigos es un mandamiento de Dios. Y en el Espíritu es posible. El problema es que no podemos en la carne. En la carne no podemos. Mira la situación del hombre. El hombre pecó. Levantó el muro de separación con Dios. Murió. Espiritualmente murió. El espíritu murió. No podía hacer nada por resucitar. Entonces Dios nos amó tanto. Dice, de tal manera amor, o sea, nos amó tanto que no logramos entender lo que nos amó con nuestra mente humana, es imposible. Nos amó tanto que decidió darnos vida de nuevo. Nos dio vida sacrificando a su propio Hijo. Amén. Y entonces, Jesucristo, no podemos desvalorizar lo que Él hizo. Amén. Porque a veces lo tenemos como un asentimiento mental que hace 2000 años vino un hombre a la tierra que se llamaba el Hijo de Dios, que murió y que esa muerte me perdona a mí mis pecados. Eso no puedes entenderlo con la mente, tienes que entenderlo con el corazón. Por supuesto. Y para poder entenderlo con el corazón, tiene que morar Dios en tu vida. Porque es imposible que con nuestra mente humana podamos entender eso. Claro. Entonces muchas veces, y eso ocurre muchas veces también dentro de las congregaciones, que no llegan a comprender lo que Jesús hizo realmente, que es dar su vida, dedicar su vida. Siendo Dios. Siendo Dios. Él vivía en una situación de privilegio, claro, sentado en el trono a la diestra del Padre, estaba gobernando allí con el Padre. Y el Padre dice que amó tanto, Dios amó tanto al ser humano, que decidió, le consultó, dijo, Hijo, tú eres la solución. El Hijo podía haber dicho, oye, claro, envía a otro que yo no. Pero Él decidió
O sea, el Evangelio yo siempre he dicho que es dar. Hizo una apuesta de fe, Claro, porque fe. por uno solo lo hubiera hecho. Claro. Y por ninguno. O sea, él lo hizo con la esperanza. Verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho. Pero estábamos todos descarriados. Era la solución. Claro, yo alguien escuché hace poco que dice, porque alguien le preguntó a alguien, ¿por qué creó Dios al ser humano? Sabiendo que el ser humano es imperfecto y que lo iba a traicionar y que iba a pecar y que iba a destruir la creación, iba a destruir el planeta que se está destruyendo. ¿Por qué Dios creó al hombre? Y la respuesta a mí me impactó. Porque Dios es amor. Claro. Y el amor hay que demostrarlo. Claro. Si no tienes a nadie para demostrar el amor, ¿cómo vas a amar a alguien? Entonces él deseaba volcar su inmenso amor sobre su creación. Claro. Y entonces creó el universo, creó la tierra como la cuna. Yo digo que la tierra es la cuna donde él ideó un paraíso que era la tierra. Ahora, lamentablemente, el hombre la está destruyendo. Sí, la administración es Pero pésima. en un principio la tierra era, digamos, el paraíso donde Dios quería poner su joya, Amén. su obra maestra en la Sí, creación, señor. que era el ser humano. Amén. Y el hombre se lo pagó como se lo pagó. Amén. Pero él seguía amándolo. Y sigue Con la amando. solución. Y sigue amándolo. Y sigue dando oportunidades. Amén. Hasta que se pase el último tren. Mm. Como yo digo, si pasa el último tren y te coges sin las maletas preparadas, ahí estaremos. Pues hacer las maletas. Así que tenemos ya el tiempo justito, Eusebio. Tenemos que resumir un poco, lanzar un rema y terminar orando porque estamos ya sobre el tiempo. Bien, pues el resumen, que no hemos terminado, que seguiremos, ¿no? Es que el pecado nos separa de Dios. Y la única manera de restaurar ese pecado es acudir a Jesucristo. Amén. Acudir a esa sangre que nos limpia de todo pecado. Pero para eso tenemos que reconocer Amén. y apartarnos Sí, de señor. esa situación. O sea, el pecador tiene que dejar de pecar para poder relacionarse nuevamente con Dios. Puesto que Dios te ama, Dios creó un plan de salvación, que no es ninguna religión. A veces Claro, pensamos no. que tenemos que apuntarnos a una religión para ser salvo. La religión es el plan del hombre. El plan de Dios para borrar nuestros pecados, para romper la barrera que nos separaba, es Jesucristo. Amén, amén. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino. Sí, señor. Eso quiere decir que no hay otro camino al Padre, al cielo, no hay otro camino. Yo soy la verdad, no hay otra verdad. Y yo soy la vida, Amén. la verdadera vida, la vida Amén. eterna. Amén. Él es el camino verdadero Amén. que nos lleva a la vida. Y ahí metemos camino, verdad y vida, ¿no? Sí, El sí. camino verdadero que nos lleva a la Sí, sí. verdadera vida. Es una buena frase. Bueno, La apuntaré. en el versículo que tú nos acabas de dar, de Isaías 55, un poquito antes, en el 7, yo lanzo este reto a todos los que nos siguen. Deje el impío, el pecador, su camino. Deje el impío su camino. Y el hombre inicuo, pecador, sus pensamientos. Tiene mucho que ver, ¿no? Ese es el reto. Dejémonos de pecado, dejémonos de todas estas cosas. Dice, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia. Cuando nos volvemos y nos arrepentimos, el Señor tiene misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¡Qué privilegio! Claro. Hay una oportunidad para todos aquellos que se han desviado. El Señor quiere su bienestar. El Señor desea que usted esté bien, que usted tenga paz. Así que nosotros queremos orar en este momento por su vida, por la nuestra también. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tu palabra instruye, edifica, construye. Tu palabra exhorta, tu palabra nos da sabiduría, hace sabio al sencillo, hace cosas maravillosas, alumbra nuestro camino. Y hoy tú nos dices que por pecador que sea cualquier persona pecadora, puede volverse, puede dejar su mal camino y su mal pensamiento y volverse a tu camino y a tu pensamiento para ir en el camino verdadero que nos lleva a la verdadera vida. Y eso es lo que queremos, necesitamos, porque el diablo viene a hurtar, matar y destruir, pero Jesucristo ha venido a deshacer las obras del diablo y nosotros estamos como iglesia para restaurar la mente de Cristo en el ser humano y el camino de Dios en el camino del hombre. Así que
nos confrontamos cada uno con tu verdad y oramos por los que nos siguen en esta hora para que dejen sus malos caminos, sus malos pensamientos y se vuelvan a ti, el cual es amplio, generoso, misericordioso en perdonar. Y te damos gracias por esa misericordia. Hoy sale nuevamente tu misericordia para cada oyente y persona que nos ve por televisión. Hoy sale nuevamente tu misericordia. Como el sol sale cada día, cada mañana, hoy hay misericordia. Y si alguien se arrepiente, el abrazo de Dios sale de su trono, de su presencia, y Jesucristo es alabado y adorado en ese arrepentimiento. Gracias te damos, Señor. Bendice a cada persona y que tu paz presida en cada corazón y en cada hogar, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eusebio, muchas gracias una vez más. Nada. Y gracias a ustedes por hacer un huequecito ahí en su tiempo, en el lugar donde esté. Nos vemos la semana que viene. Con estos retos les dejamos. Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesús.